Chicos, buenos días. Vamos a comenzar con lo que es la unidad 8. La unidad 8 se basa en el análisis de la intervención del gobierno en los mercados competitivos. O sea que todos los gráficos que veamos son de un mercado competitivo, donde la demanda de mercado tiene pendiente negativa y la oferta de mercado pendiente positiva. Es decir, el típico gráfico de oferta y demanda que ya conocemos de Co1 es el que vamos a estudiar a continuación. Cuando hablamos de la intervención del Estado en los mercados, básicamente lo que queremos ver es cómo queda el impacto en lo que sería el excedente del consumidor y el excedente del productor, ya que siempre mencionamos que en los mercados competitivos se produce lo socialmente óptimo y eficiente en términos de bienestar social. ¿Qué sería esto? Que como el mercado se vacía, es decir, como oferta coincide con demanda, los productores ofrecen lo que los consumidores quieren comprar. Por lo tanto, no debería haber ningún problema. Los consumidores tienen su excedente y los productores tienen el suyo, y no habría lugar para la pérdida irrecuperable de eficiencia, que es cuando tenemos pérdidas netas en el excedente total que no es aprovechado por ningún agente económico. Cosa que pasa en el monopolio. Por ejemplo, en el monopolio, al producirse una cantidad inferior a la que maximiza el bienestar social, es decir, una cantidad para la cual el precio es superior al coste marginal, tenemos claramente una pérdida irrecuperable de eficiencia, que en los mercados competitivos no existe. Ahora bien, si el gobierno interviene en un mercado competitivo, muchas veces cuando el gobierno interviene o regula es porque tiene una buena intención de beneficiar a un sector, sea que pretende beneficiar a los consumidores o beneficiar a los productores, pero en realidad esa intervención va a terminar distorsionando el mercado, porque de por sí un mercado competitivo ya funciona a la perfección. No es necesario ninguna regulación e intervención. Por ello, cuando el gobierno mete la mano en un mercado, vamos a tener seguramente pérdidas irrecuperables de eficiencia. Bueno, veamos cómo puede ser cuando el gobierno aplica un impuesto, cuando aplica un arancel, cuando aplica un subsidio, que serían las diferentes formas de intervenir, o con precios máximos o precios mínimos. Bueno, un pequeño repaso de lo que ya conocemos de excedente de consumidor. Recuerden que el excedente de consumidor es la diferencia entre el precio de reserva y el precio efectivamente abonado, que en el gráfico es el área que aparece pintada de color verde, y el excedente de productor, la diferencia entre el precio y el coste marginal. No se olviden que la curva de oferta es el coste marginal, que sería el área sombreada de color azul en el gráfico. La suma de esas dos áreas, es decir, si tomamos todo, si a los dos triángulos los sumamos para formar uno solo, todo eso sería el excedente total. Cuando tenemos pérdidas en el excedente total y que no lo aprovecha nadie, bueno, es ahí cuando aparecen las pérdidas irrecuperables de eficiencia o los costos sociales, en este caso, que tendrá la intervención del gobierno en el mercado. Bueno, intervención del Estado en los mercados competitivos. Vamos a arrancar con los precios máximos y los precios mínimos. Luego vamos a ver las cuotas a la producción, el caso de los impuestos, los subsidios que se interpretan al revés de un impuesto, y el caso del arancel, que es el impuesto a las importaciones. Una pequeña aclaración antes de seguir avanzando. Vemos que ahí en el punto 3 mencionamos cuota a la producción. En economía, cuando hablamos de cuota, estamos haciendo referencia a limitar cantidades. En este caso, una cuota a la producción se refiere a limitar la producción. Vamos a dejar ahí lo que hemos mencionado. Cuando hablamos de cuota en economía, nos referimos a limitar cantidades.
Por lo tanto, una cuota a la producción sería un límite a la oferta. También tenemos lo que es las cuotas a las importaciones, que es cuando se limitan las importaciones, que eso lo vamos a tocar en el punto 6, cuando veamos el arancel. Lo único que no vamos a ver va a ser las retenciones, que las retenciones se lo ve más bien en licenciatura en economía. Ahora simplemente vamos a ver este arancel, que posiblemente la parte de subsidios y arancel lo dejemos para la clase de mañana, para no hacer tan extenso lo de hoy. Arrancamos con los precios máximos. Los precios máximos, el nombre es un poco confuso, porque si nosotros nos dicen precio máximo, es probable que a la mente se nos venga un precio por arriba de equilibrio, pero es al revés. El precio máximo es cuando el gobierno fija un precio por debajo del precio de equilibrio. Ahí, como lo dejamos en rojo y con negrita, el precio máximo siempre por debajo del precio de equilibrio. Justamente se llama precio máximo porque es lo máximo que puede un productor cobrar. A lo mejor el gobierno considera que es muy alto el precio de equilibrio. Al ser muy alto el precio de equilibrio, mucha gente no lo puede pagar. Entonces el gobierno, a fin de beneficiar al consumidor, va a obligar a que las empresas cobren un precio más bajo. Ahora, esto va a tener algo contraproducente, porque si el gobierno obliga a las empresas a cobrar un precio más bajo, a menor precio, las empresas ofrecen menos. Y a menor precio la gente va a querer más. Bueno, esto va a provocar una escasez de oferta o un exceso de demanda, que puede proliferar en un mercado negro, pero veamos cómo queda en términos de excedente total. Vamos a trabajar con el supuesto de que el precio de equilibrio es igual a 100, lo vamos a ir anotando, precio de equilibrio igual a 100, las cantidades de equilibrio van a ser iguales a 1000, y para un precio de 100, ahí lo vamos a sombrear de color verde, el excedente de consumidor sería todo este triángulo. Todo esto sería el excedente de consumidor. Y el excedente productor, la diferencia entre precio y coste marginal. Ahí lo tenemos marcado. Vamos a ir armando un cuadrito al costado, donde vamos a tener excedente de consumidor, excedente de productor y pérdida irrecuperable de eficiencia. Vamos a ir planteando primero cuando no tenemos precio máximo. O mejor dicho, lo vamos a decir así, en equilibrio. Y luego vamos a decir cuando tenemos el precio máximo. Bueno, en condiciones de equilibrio, hemos mencionado que el excedente de consumidor es todo el triángulo pintado de color verde, que bueno, ahí en el gráfico lo único que nosotros tenemos es el triangulito C. En realidad el excedente de consumidor es todo lo que está pintado de color verde, solamente que bueno, solo vamos a considerar el triángulo C, pero sabemos que es todo lo que está pintado. El excedente del consumidor es igual al triángulo C en condiciones de equilibrio, y el excedente de productor vemos que es todo lo que está pintado de color naranja, pero solamente vamos a considerar el rectángulo A y el triángulo B. Recuerden que en condiciones de equilibrio, más si es un mercado competitivo, la pérdida irrecuperable de eficiencia no existe, no tiene lugar porque en definitiva el mercado se vacía, se produce lo socialmente óptimo en términos de bienestar social, o sea que no hay lugar para la pérdida irrecuperable de eficiencia porque
no hay pérdidas en el excedente total. Veamos qué sucede ahora ante la aplicación de un precio máximo. Vemos que el gobierno considera que un precio de 100 es demasiado alto y quizás no mucha gente lo puede pagar. Eso es lo que cree el gobierno. Por lo tanto, el gobierno va a fijar ahora un precio máximo igual a 80 pesos. Le va a decir a los productores, ustedes no pueden cobrar más que 80 pesos. Con 80 pesos tranquilamente podrían cubrir el coste variable medio mínimo de producción, posiblemente haga ese planteamiento el gobierno y fije ese precio máximo de 80. Un precio máximo por debajo de equilibrio va a provocar una mayor cantidad demandada. Ahora la cantidad demandada va a ser igual a 1200, por decir un valor, y la cantidad ofrecida va a ser mucho menor, va a ser de 800 unidades. Claramente hay una diferencia entre una demanda de 1200 unidades y una oferta de 800 unidades, es decir, hay una escasez de 400 unidades. Bueno, la distancia que hay entre Q sub S y Q sub D, o Q sub D y Q sub S, como lo quieran ver, sería la escasez de oferta. Eso que estamos pintando ahí de color amarillo, bueno, todo eso es la escasez de oferta. Ahí lo vamos a dejar anotado. Sería escasez. Veamos ahora cómo queda en términos de bienestar social, cómo se ve afectado el excedente de consumidor, el excedente productor y en definitiva el excedente total. Vamos a pintar bien ahí lo que era el rectángulo A y los triángulos B y C para ver cómo nos va a quedar esto. Tenemos el rectángulo A, el triángulo B y el triángulo C. Ahí pintamos bien, ahí se ve C, tenemos B y tenemos A. Ante la aplicación del precio máximo, el excedente de consumidor va a quedar ahora, lo vamos a pintar con color verde oscuro y veamos cómo queda. Va a ser todo esto. Todo esto que estamos pintando de color verde oscuro es a continuación el excedente de consumidor ante la aplicación de un precio máximo. Y el excedente de productor va a quedar solamente lo que estamos pintando de color rosado. Y lo vamos a marcar bien con color, vamos a marcar con color rojo. Ahí estamos marcando las cantidades que efectivamente se ofrecen en el mercado ante la aplicación de un precio máximo. En este mercado no se va a conseguir más que 800 unidades. Es decir, si los consumidores quieren comprar, lo único que van a conseguir van a ser 800 unidades, que es lo que los productores ofrecen a un precio de 80. O sea que los 400 tipos que quedan colgados, decimos 400 tipos que quedan colgados a la diferencia entre 1200 y 800. Si esas 400 unidades representa que son 400 personas que cada una quería una unidad. Bueno, son 400 personas que no van a conseguir la unidad que querían comprar, o sea que directamente quedan fuera del mercado. Solo se consiguen 800 unidades. O sea que todo lo que se encuentra hacia la derecha de la cantidad efectivamente transada, porque en definitiva Q sub S800 es lo que efectivamente se transa en el mercado. Todo lo que se encuentre hacia la derecha es como que ya no existe más, murió. Era cosa de el equilibrio competitivo que existía previamente. Ahora ya no existe más porque está regulado por el gobierno. Por lo tanto, el excedente de consumidor va a quedar de la siguiente manera. Vemos que los consumidores logran apropiarse del rectángulo A que antes les pertenecía a los productores.
los consumidores se apropien de A, pero van a estar perdiendo el triángulo C. Porque vemos que el triángulo C quedó hacia la derecha de lo que hemos pintado con color rojo. O sea que quedó fuera, directamente se pierde ese pedacito de excedente. El excedente de productor nos va a quedar de la siguiente manera. Solo el área que está pintada de color rosado. O sea que se achicó claramente el excedente de productor. Los productores pierden el rectángulo A, que ahora pasó a mano de los consumidores, pierden el triángulo B, porque quedó ahí en la nebulosa que ya no existe más. Por lo tanto, el excedente de productor quedará menos A y menos B. Solamente les queda la partecita esa que está pintada de color rosa. Bueno, claramente los consumidores pierden parte de su excedente y no lo aprovecha nadie. Los productores pierden parte de su excedente y tampoco es aprovechado por nadie. Por lo tanto, B y C sería la pérdida irrecuperable de eficiencia, es decir, la pérdida neta de excedente total que no fue aprovechada por ningún agente económico. Por lo tanto, pérdida irrecuperable de eficiencia va a ser igual a la suma de B más C. Y esa sería la explicación del precio máximo. En este caso vemos que el gobierno pretendía beneficiar a los consumidores y en realidad termina empeorando la situación de los consumidores porque, por un lado, los consumidores se benefician porque vemos que el excedente de consumidor aumentó en el rectángulo A. Pero por el otro lado, se perjudican porque están perdiendo parte de su excedente, pierden C. O sea que podemos afirmar que en el caso de los consumidores hay una ambigüedad en cuanto a cómo queda su beneficio. Y en el caso de los productores, claramente se ven desfavorecidos porque pierden gran parte de su excedente. Vamos a anotar eso como conclusión. Con el precio máximo se pretende beneficiar a los consumidores. Sin embargo, vemos que ante la aplicación del mismo, hay como una ambigüedad. Porque por un lado, se benefician, pero por el otro, se perjudican. Bueno, ¿de qué va a depender de que el beneficio sea mayor o de que se perjudiquen en una menor medida? Bueno, ello va a depender de cómo sea la elasticidad precio de la demanda. Esto es clave porque algo que nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos avanzando es que la demanda, mientras más inclinada sea, es decir, mientras más inelástica, va a ser más lo que se perjudique a aquel agente económico que lo que se beneficia. Si la demanda fuera más inelástica, ante la aplicación de un precio máximo, los consumidores saldrían perdiendo. Mientras que si la demanda fuera menos inelástica, el beneficio sería mayor en lugar de lo que pierde. Ya lo vamos a revisar bien en el gráfico. Entonces, siendo la elasticidad precio de la demanda más inelástica, los consumidores se perjudicarían más de lo que se benefician. Ya que la pérdida de excedente, y ahí dejamos la aclaración, ya que la pérdida del excedente sería superior a la ganancia de excedente. La ganancia de excedente
es lo que se apropia del excedente de productor. En este caso, ahí lo volvemos a revisar, vemos que ante la aplicación del precio máximo, los consumidores logran apropiarse del rectángulo A, pero pierden el triángulo C. En este caso, el rectángulo A es mayor que el triángulo C. O sea que en este caso, con una demanda y una oferta unitaria, porque no hemos hecho la aclaración de que en este gráfico la demanda y oferta son unitarias, porque como se observa, no son ni muy aplanadas ni muy inclinadas. Pero si la demanda fuera más inelástica, la historia sería otra. Vamos a dejar ahí también la aclaración. Vemos que cuando la demanda y oferta presentan elasticidad unitaria, el beneficio de los consumidores es mayor a lo que pierden de excedente. A lo que pierden de excedente. Es decir, vale la aclaración, el rectángulo A ganado a los productores es mayor que el triángulo C perdido. Y nos vamos adelantando a algo que vamos a revisar ahora en el gráfico. Si la demanda fuera más inelástica, el triángulo C que se pierde sería mayor. Y en aquel caso puede llegar a ser más que un beneficio, el precio máximo, algo totalmente contraproducente. De por sí el precio máximo ya es contraproducente porque genera escasez. Es decir, al ser un precio más bajo, genera exceso de demanda y ante el exceso de demanda va a haber unidades que no se consiguen. ¿Sí? Bueno, dejemos esto a un costado y revisemos cómo queda el triángulo C si la demanda fuera más inelástica. Si trabajáramos con una demanda más inelástica, que lo vamos a pintar con color naranja, si trabajáramos con una demanda más inelástica, es decir, más inclinada, la estamos trazando de tal manera que coincida con el precio de equilibrio inicial, ahí tenemos. Esto sería, esta curva de color naranja, sería la demanda con una elasticidad precio inelástica, es decir, elasticidad precio menor a 1. Ahí se observa que el triángulo C es un poquito más grande de lo que era cuando es unitaria la demanda, lo estamos marcando ahí, lo vamos a pintar con color negro. Bueno, en aquel caso, es altamente probable que mientras más inelástica sea la demanda, lo que pierden los consumidores sea más de lo que ganan. O sea que en aquel caso, claramente saldrían perdiendo los consumidores, ¿sí? Por ello es clave cómo es la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. Pero una conclusión a priori, que vamos a ir sacando que, de todos modos, a medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta, es la siguiente. Cuando vemos el impacto de la intervención del gobierno, cuando vemos el impacto de la intervención del gobierno en los excedentes, ahí cuando hablamos de excedentes, sería el excedente del productor y el excedente del consumidor, vemos que quien peor la pasa, es aquel que sea más inelástico. En el caso de un precio máximo,
en el caso de un precio máximo, quien más inelástico es, será quien tenga la mayor pérdida de excedente. Será quien tenga la mayor pérdida de excedente. Ahí estamos viendo que cuando la demanda es más inelástica y la pérdida termina siendo mayor para la demanda, ¿sí? Mientras que cuando la demanda es unitaria, hay más o menos como que el beneficio, lo que ganan los consumidores, es más que lo que pierden, ¿sí? Así que bueno, vale ahí la aclaración. Y lo mismo se aplica para lo demás. En el caso de los impuestos, quien más inelástico es quien soportará la mayor carga del impuesto, que eso es lo que vamos a ver en un rato, luego de que veamos el precio mínimo. Con la letra T representamos al impuesto del inglés tax. Bueno, esas serían las conclusiones a priori, pero la mejor respuesta es que hay una ambigüedad, como hemos mencionado, ante la aplicación de un precio máximo, hay una ambigüedad para los consumidores, porque por un lado ganan, pero por el otro lado también pierden. Y eso que pierden va a depender de cómo sea la elasticidad de la demanda. Si es unitaria, va a ser más lo que ganen que lo que pierden. Pero si es inelástica, va a terminar siendo más lo que pierden que lo que ganan. ¿Sí? Bueno, esas cuestiones tengan ahí bien presentes. Ahora, y simplemente dejamos lo mismo que hemos marcado hace rato, y el mismo consejo de siempre. Cuando ustedes lo vayan a repasar luego y si lo vuelven a graficar en sus apuntes, al rectángulo A, cámbienle en el nombre, pónganle rectángulo 1 o rectángulo Z. Tómense en el trabajo de cambiarle los nombres para así comprenderlo bien y no lo terminen estudiando de memoria, porque a lo mejor en el examen el profe directamente tiene él un gráfico en la filmina en vez de que ustedes lo grafiquen y a lo mejor él lo tiene marcado de una forma diferente y bueno, si lo estudian de memoria, no les va a salir en el momento, ¿sí? Lo mismo que les comenté en la clase de monopolio, lo mismo acá. Precios mínimos. Y otra aclaración antes de seguir avanzando. Por teoría, el precio máximo siempre por debajo del precio de equilibrio. Por teoría. Pero mucho cuidado, que a veces el profe les da la trampita de pedirles un precio máximo por arriba de precio de equilibrio. Así que vale la aclaración, lo vamos a anotar. Por teoría, el precio máximo siempre por debajo de equilibrio. Pero en ocasiones se puede aplicar por arriba del precio de equilibrio. En aquel caso, se explica como si fuera un precio mínimo. A continuación vamos a ver el precio mínimo y vamos a ver que por teoría el precio mínimo siempre se aplica por arriba de equilibrio. O sea que en el caso que el profe nos pida un precio máximo por arriba de equilibrio, vamos a tener que explicarlo como si se tratara de un precio mínimo. ¿Sí? Son cuestiones que a veces plantea el profe como para que ustedes se confunden un poco, pero si está bien entendido lo que es un precio máximo y un precio mínimo, no deberían tener problema a la hora de explicarlo, ¿sí? Justamente porque él hace ese juego. Él les pide un precio máximo, pero en definitiva van a terminar explicando el precio mínimo. O sea que lo que él quiere ver es que ustedes realmente lo saben bien a esta teoría. Bueno, revisemos el precio mínimo. El precio mínimo tiene como intención beneficiar a los productores
al obligarlos a cobrar un precio mínimo. Es decir, lo mínimo que pueden cobrar los productores es lo que el gobierno los va a obligar. En este caso es al revés del precio máximo, porque en este caso el gobierno les va a dar un incentivo a los productores, un precio por arriba de equilibrio, para que de esa manera puedan sostener la producción. Con un precio mayor podrían estar cubriendo los costes y por lo tanto no tendrían pérdidas o pasarían de beneficios nulos a beneficios positivos. Posiblemente el fin sea ese. Por eso también al precio mínimo se le llama precio sostén, justamente porque ayuda a sostener la producción. Ahora, si los productores tienen un mayor precio, ante ese mayor precio la cantidad ofrecida será mayor, pero ante un mayor precio los consumidores van a demandar menos, o sea que por lo tanto vamos a tener exceso de oferta. Ya vamos a ver cómo queda ese exceso de oferta y qué se hace con él, pero bueno, de momento planteemos el gráfico. De la misma manera que hemos visto el gráfico anterior, suponemos que oferta y demanda presentan elasticidad unitaria, curvas ni muy aplanadas ni muy inclinadas. Y acá va a ser lo mismo que en precio máximo. Quien más inelástico fuere, va a ser quien peor la va a pasar. Bueno, revisemos en este caso. Arrancamos con un precio de equilibrio igual a 100. Vamos a aplicar los mismos supuestos que en el caso anterior. Precio de equilibrio igual a 100. Cantidad de equilibrio igual a 1000. Y el gobierno considera que el precio de 100 es muy bajo y a lo mejor los productores no pueden cubrir los costes con ese precio. Por lo tanto, les va a dar un precio incentivo igual a 120. Se aplica el precio mínimo igual a 120 y vemos que las cantidades ofrecidas van a ser ahora de 1500 y las cantidades demandadas ahora van a ser inferiores, iguales a 900. Bueno, en este caso, ante mayor precio, mayor oferta, exceso de oferta, pero las cantidades que efectivamente se transan en el mercado van a ser 900 unidades. Esas 900 unidades son las cantidades que efectivamente se transan. Y vamos a dejar la aclaración. Cantidades que efectivamente se transan. Es decir, las que efectivamente se comercializan, se venden. Y va a pasar lo mismo que en el caso del precio máximo. Todo lo que quede hacia la derecha de esa cantidad es como que ya no existe más. Veamos cómo quedan los excedentes. En condiciones de equilibrio, todo lo que va a estar pintado de color verde, excedente de consumidor, es decir, el rectángulo A, el triángulo B y todo esto que estamos pintando de color verde. Y el excedente productor sería el triangulito C y todo lo que estamos pintando de color naranja. Planteamos de nuevo el cuadrito. Vamos a tener excedente productor, excedente de consumidor, excedente productor, la pérdida irrecuperable. Vamos a tener en condiciones de equilibrio. Y luego vamos a tener con el precio mínimo. En condiciones de equilibrio, el excedente de consumidor sería el rectángulo A, el triángulo B y todo lo que está pintado de color verde. Es decir, A más B. El excedente de productor sería todo lo que está pintado de color naranja y el triángulo C. En condiciones de equilibrio, se produce lo socialmente óptimo, el mercado se vacía, por lo tanto, no existe la pérdida irrecuperable de eficiencia.
Ante la aplicación del precio mínimo, el excedente de consumidor va a quedar apenas pintado en esto que estamos pintando con color verde oscuro. Apenas va a quedar en ese triangulito, por lo tanto los consumidores van a estar perdiendo el rectángulo A y el triángulo C. Solamente les va a quedar el área sombreada de color verde oscuro. Lo anotamos ahí. Van a estar perdiendo el rectángulo A y el triángulo B. El excedente productor va a quedar de la siguiente manera. Los productores van a lograr apropiarse del rectángulo A, que antes les pertenecía a los consumidores, y todo esto que estamos pintando de color rosado sería el excedente de productor ante la aplicación de un precio mínimo. Lo mismo que había sucedido en el caso del precio máximo. Al ser 900 las cantidades efectivamente transadas, todo lo que queda hacia la derecha de las cantidades iguales a 900, que lo estamos pintando ahí con rojo, bueno, todo lo que se encuentre hacia la derecha es como que ya no existe más. Era del equilibrio competitivo, que ahora ya no existe más porque ahora el gobierno está interviniendo ese mercado. Por lo tanto, los productores van a estar perdiendo el triángulo C, así como los consumidores también perdieron el triángulo B, y tanto B como C no lo aprovecha nadie. Coincidiría con la definición de pérdida recuperable de eficiencia. Es la pérdida neta de excedente total que no aprovecha ningún agente económico. Por lo tanto, repasando, el excedente productor queda. Se apropian del A, que antes les pertenecía a los consumidores, pero van a estar perdiendo el triángulo C, porque el triángulo C queda fuera del nuevo equilibrio. Decimos nuevo equilibrio entre comillas, porque claramente no es un equilibrio de mercado cuando se aplica un precio mínimo. Y todo lo demás que aparece pintado de color rosa. Entonces, la pérdida irrecuperable de eficiencia, pérdida neta de excedente total que no es aprovechada por ningún agente económico, lo representa el triángulo B, que pierden los consumidores y no lo aprovechan nadie, y el triángulo C, que pierden los productores y tampoco aprovecha nadie. B más C, pérdida irrecuperable de eficiencia. Lo mismo que en precio máximo, que habíamos comentado. Quien más inelástico es quien va a tener la mayor pérdida de excedente. Aún así, la aplicación de precio mínimo tiene una consecuencia que la vamos a comentar a continuación. Todo esto que estamos sombreando de color amarillo también sería como una pérdida irrecuperable de eficiencia. En realidad, el área sombreada de color amarillo representa el costo de la producción que no se vende, porque los productores se ilusionaron con el mayor precio, produjeron más, pero no logran vender esa mayor producción. Por lo tanto, les queda un coste que no lo logran cubrir. O sea que la pérdida de los productores termina siendo peor todavía porque tienen que asumir un costo de producción que no alcanzan a cubrirlo, porque no venden toda la producción. Bueno, en la segunda parte vamos a ver qué sucede con el exceso de oferta, porque ese exceso de oferta a algún lado va a tener que ir a parar. En la segunda parte lo revisamos.